Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Soy Julia y en este vídeo voy a compartir mi ponencia en español sobre Caroline von Gunderhude que realicé en la conferencia sobre suicidio dirigida por Josefa Ros Velasco. Muchísimas gracias a Josefa Ros Velasco por darme la oportunidad de estar en este increíble proyecto y de hecho fue idea de Josefa también que aquellos que somos de habla hispana y si queremos, pues podíamos grabar un vídeo para aquellos participantes que no pudieron comprender bien en inglés las aportaciones. Así que aquí va mi aportación sobre Caroline von Gunderhude. Espero que se disfrute. Muchísimas gracias. Bien. Para comprender los motivos y las fuerzas interiores que llevaron a la poeta romántica alemana Caroline von Gunderhude a la muerte voluntaria, primero he de enumerar toda una serie de circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales que moldearon la particular cosmovisión del fragmentado y desgastado Sacro Imperio Romano-Germánico durante sus últimos años de existencia. El primer capítulo de mi investigación se basa, por lo tanto, en esta contextualización, mientras que el segundo analiza exhaustivamente los indicios y pistas de su suicidio presentes en su obra y en su producción epistolar, así como las ideas que ejercieron una influencia notable sobre su pensamiento. Esta última parte es de especial importancia. La tesis del artículo, que consiste en la idea de la muerte como preservación de la unidad del individuo y por lo tanto de la Tierra, se extrae de una síntesis de investigaciones académicas previas sobre Gunderhude y sobre fuentes directas, es decir, su obra y su producción epistolar y diarios. Sobre esta base añado y matizo mi punto de vista original, que ve en el suicidio de Gunderhude el símbolo de dos fuerzas complementarias, una de disolución y la otra de aglutinación o unificación. La primera retoma la idea gunderhudiana de la muerte como disolución, en tanto que el individuo se diluye en la totalidad de la naturaleza y con ella. La segunda matiza la tendencia a la que se ve impelida la voluntad de la Tierra, que consiste en hacer evolucionar el todo tiempo, Allzeit en alemán, que cada individuo alberga durante su corta existencia, para alcanzar un estado cada vez más cercano al absoluto. La clave de esta nueva perspectiva del suicidio de Gunderhude reside en la coexistencia de dos polos opuestos que, unidos, dan forma a su sistema filosófico y, por lo tanto, explican el trasfondo de un gran número de poemas, dramas y obras sobre la muerte. Habrá que distinguir, por lo tanto, dos tipos de obras, las que explican directamente su pensamiento filosófico, por un lado, como es el caso de Anne Eusebio o Geschichte eines Braminen, y las que lo aplican creativamente o se ven influidas por él por otro, como es el caso de Ariane auf Naxos, Die Malabarischen Witwen o Die Bande de Alive. Hacia las últimas 2 décadas del siglo XVIII, el hito de la Revolución Francesa causó un entusiasmo ferviente sobre las capas cultas de la sociedad alemana, Bildungsbürgertum, que veían en el acontecimiento la realización de la razón y el establecimiento de los derechos de la humanidad. En palabras de Friedrich von Gentz, la revolución es el primer triunfo práctico de la filosofía, el primer ejemplo de una forma de gobierno basada en principios y en un sistema coherente. De hecho, esta base de aceptación colectiva de las ideas de la revolución en Alemania vino facilitada en gran medida por un debate previo de carácter reformista. El papel que asumió la mayoría intelectual alemana fue, sin duda, el de un espectador entusiasta durante los años que precedieron al terror jacobino. En lugar de revoluciones sangrientas, la Alemania espectadora instó a los príncipes a impulsar nuevas reformas y a mantenerlas ya iniciadas. Cada vez eran más los reformistas que argumentaban sobre las desastrosas consecuencias de una hipotética revolución para la que Alemania, según algunos intelectuales como Franz Wilhelm Jung, no estaba preparada, dado el carácter casi feudal y medieval de que aún se componía gran parte del Sacro Imperio Romano-Germánico, que sin embargo recibía, y cada vez con mayor avidez, el compendio de las nuevas ideas revolucionarias, y con ello el colosal edificio de la nueva era moderna. Siendo así las cosas,
La poeta sufrió, al igual que Fausto en la ficción literaria de Goethe, el colapso entre tradición y modernidad. En palabras de Beaman, se trata de una época cuyo pensamiento y sensibilidad son modernos, pero cuyas condiciones sociales y materiales son todavía medievales. Christa Wolf comparte esta visión de Gundagude y de algunos de sus contemporáneos en torno a 1800, ya que subraya la idea de un tipo de individuo que, habiendo nacido en una etapa temprana e incompleta del desarrollo de la nueva clase burguesa, queda relegado al olvido, debido a su incapacidad para adaptarse a unas tradiciones, creencias e instituciones ancladas en el pasado, de las que no se sienten parte. Por eso Wolf refiere que la sociedad los utiliza como bocetos o proyectos. A pesar de que el periodo comprendido entre 1790 y 1815 en Alemania estuvo marcado por un contacto generalizado de las mujeres hacia la literatura y el conocimiento sin precedentes, su integración distó de ser aceptada por una gran parte de los intelectuales, que veían en la mujer sabia una auténtica amenaza. De hecho, salvo algunas excepciones, como es el caso de hijas de importantes eruditos, las mujeres estaban totalmente excluidas de la educación universitaria en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, los hombres refieren la necesidad de una mujer burguesa instruida, pero siempre subordinada a su condición inferior, que justifica el hecho de que, por ejemplo, debían ser educadas por medio de un género particular que convinieron en clasificar bajo la etiqueta Fjodamen o für das Frauenzimmer. Este último constituye un término despectivo en alemán. Siendo este el pensamiento general de la época, no es de extrañar que Caroline von Gundagude se sintiera ajena a los comportamientos de su sexo, al que a menudo se refería como un agente incomprensible. En una carta a Gunda Brentano enviada en agosto de 1801, Caroline reconoce su afinidad hacia lo masculino. Muchas veces he experimentado el deseo poco femenino de lanzarme a una batalla feroz, de morir. ¿Por qué no fui un hombre? No estoy hecha para las virtudes femeninas, para la felicidad anodina de las mujeres. Solo me atrae lo salvaje, lo grandioso, lo esplendoroso. De hecho, no solo se atreve a publicar Gedichten und Fantasien bajo el seudónimo masculino de Tian, sino que, en su sistema filosófico, establece los orígenes y fuerzas primordiales en el vientre materno, basándose en los modelos matriarcales de Asia y Oriente, en contra de la concepción hegemónica y patriarcal de la mitología griega. Es una época en la que nacen mujeres salvajes e inclasificables dentro de las obligaciones específicas de su género. A través del centro imaginario y casi infinito de la correspondencia, estas mujeres poco convencionales para la época comienzan un intenso diálogo consigo mismas, erigiéndose, por fin, como sujetos independientes que tratan de comprenderse sin ningún intermediario más que el yo, más que con su identidad misma. Son mujeres a las que el orden burgués de la Alemania sin revoluciones les resulta insoportable, porque sencillamente no caben en él. Por eso muchas de ellas vieron en el matrimonio el único camino disponible. Rachel van Hagen aseguró así su posición dentro de la sociedad de tal manera que, una vez que la sociedad la había asimilado, o al menos parcialmente, la escritora continuó su labor intelectual sin ningún tipo de desaprobación exterior. Este fue también el destino de otras mujeres como las hermanas Marianne y Sarah Mayer, Dorothea Schlegel, Henriette Hertz y Rebecca Friedländer. Sin embargo, Caroline nunca se casó y nunca buscó otra cosa que las verdades del espíritu de la tierra, el amor, la verdad y el absoluto. Gundagude estaba decidida a labrarse su propio camino y, al igual que su amiga Lisette, no le faltaron agudas críticas a la sociedad de su tiempo. Entramos ahora en el segundo capítulo, que analiza los indicios y pistas del suicidio de la autora presentes en su obra literaria e intercambio epistolar. Para ello, sin embargo, resulta fundamental una síntesis previa de su pensamiento. Si bien este se mantuvo fuertemente ligado a la filosofía de su época, desde el principio la poeta modeló un camino propio, rompedor y muy valiente para el contexto social de su tiempo. Tómese en primer lugar la evolución del pensamiento de Gundagude como un organismo imaginario en constante cambio, cuya característica principal, sin embargo, consistió siempre en la búsqueda permanente de lo absoluto.
La poeta consagró la totalidad de su existencia a esta idea, que empleó como sistema de referencia sobre el cual fue añadiendo paulatina y parcialmente el pensamiento de grandes intelectuales coetáneos como Novalis, Schelling, Fichte o Hölderlin. La particular influencia de cada uno de ellos sobre la obra de Gundagude resulta de una complejidad y extensión que va más allá del objetivo de esta investigación, que más bien pretende esclarecer las motivaciones que subyacen a la muerte voluntaria de la autora por medio de su obra y producción autobiográfica. Caroline encontró la búsqueda permanente de lo absoluto, al igual que muchos de sus contemporáneos, en un estado primitivo y anterior a la conciencia. A este organismo absoluto lo considera eterno, de modo que lo identifica con el todo tiempo, Allzeit en alemán, como ya dijimos, y con la propia voluntad de la naturaleza. Gundagude afirma que la inmortalidad de la vida sube y baja en sus miembros, los elementos, y lo que sea que ha vuelto a lo mismo a través de la disolución, que a veces llamamos muerte, que se mezcla con ellos de acuerdo con leyes de relación, etcétera, etcétera. Especialmente notable es su interpretación particular de la muerte como disolución, Auflösung en alemán, cuyos componentes, lo espiritual y lo natural, dependen de ella para entrar mutuamente en contacto. De hecho, Gundagude considera que lo terrenal es una manifestación del espiritual que nos permite realizar ideas morales. De este modo, la muerte sirve como agente de contacto entre dos elementos aparentemente irreconciliables, que sin embargo forman parte de una misma voluntad, lo terrenal y lo espiritual, el cuerpo o el frágil recipiente y la pócima del todo tiempo, Allzeit. Gundagude expone las bases de este pensamiento en An Eusebio. Así, todo moribundo devuelve a la tierra una vida elemental más elevada y desarrollada, y el organismo, al tomar en sí elementos cada vez más desarrollados, debe hacerse así más perfecto y general. La voluntad de la tierra, por tanto, se expresa a través de cada individuo, que hace evolucionar el todo tiempo, Allzeit, en la medida que lo alberga y cumple con su función de frágil recipiente, cuya culminación se ve realizada por medio de la muerte. La muerte constituye para Gundagude una dispersión de sus propios elementos en la naturaleza, no el fin de todo. Permite que el espíritu de todos los tiempos se desarrolle cada vez más evolucionado en cada individuo. Esta concepción se basa, y así se afirma explícitamente en la obra, en la idea india de la transmigración de las almas. La influencia de Fichte también es clara. Sin embargo, mientras este último considera que el mecanismo de la voluntad es exclusivo de los seres humanos, cuyos actos obedecen a un libre albedrío y no a un mecanismo de la naturaleza, Gundagude sostiene que la naturaleza en su conjunto expresa una voluntad, es decir, que todos los seres naturales se autodirigen de alguna manera. De hecho, todos los esfuerzos intelectuales de Caroline se vuelcan en el conocimiento de este misterioso invisible, que en Das Reich der Töne califica de vida misteriosa, que habita en toda la materia, pero está aprisionada en ella. Quiere encontrar cualquier forma, por pequeña que sea, de acercarse a este espíritu viviente, que se cernía sobre la materia cuando todas las cosas estaban todavía mezcladas en masas brutas. El método infalible y predilecto será la muerte, el suicidio, aunque antes se haya probado con la poesía. La poeta ve en la muerte la determinación del hombre, el modo de preservar su unidad, que precisamente se reafirma negando la propia individualidad. Para arrojar luz sobre esta idea, resulta imprescindible el contenido de su obra Geschichten des Braminen. En este particular monólogo dual entre un hombre y su aprendiz, el primero, Alma, cuenta al joven aprendiz su experiencia y narra cómo una nueva circunstancia abrió de repente las profundidades aún desconocidas de su propia mente. El mundo moral, hasta entonces invisible para él, se le reveló. Vio una comunidad de espíritus, un reino de efectos y contraefectos, una armonía invisible. Una vez descubre el ámbito suprasensible, el mundo moral que Gundagude retoma ajustado a su propia medida de Fichte, no tiene forma de volver atrás. La realidad se le hace incompleta e incluso reconoce que nunca formó parte de ella. Es evidente que a Gundagude le sucedió lo mismo. De hecho, ella distingue tres vidas distintas en el hombre, una animal, una humana y finalmente una espiritual. Una vez descubierta esta última, tanto dos de los personajes de Geschichten des Braminen como ella misma descubren en sí mismos una escisión interior, una alienación,
a la que Caroline se refiere explícitamente en una carta a Clemens Brentano en 1803. Esta es la comprobación directa de la entrada de la poeta en el ámbito suprasensible, que la convierte en una extraña para sí misma. El único método para deshacer la dolorosa escisión de su identidad consiste precisamente en la muerte. Por eso Caroline sigue los pasos de su personaje eligiendo el suicidio. Si el mundo real ya no satisface las necesidades del hombre que ha experimentado la escisión de su identidad y por lo tanto la manifestación más directa de la voluntad de su espíritu, entonces solo queda la muerte. Según la presente investigación, su suicidio habría de calificarse como la manifestación culminante de dos fuerzas, cuyas direcciones, a pesar de ser opuestas, contribuyen en igual medida a la definición del concepto en sí mismo. La primera fuerza sigue una trayectoria que diluye al ser humano en el conjunto de la naturaleza y, por tanto, devuelve un desarrollo a la Tierra. Esta contribución debe aplicarse a gran escala, es decir, sobre el conjunto de la naturaleza. La segunda, sin embargo, actúa como factor aglutinante, ya que invierte el proceso de división de la identidad que el individuo ha sufrido al descubrir la voz de su propio espíritu. Su punto de aplicación, por lo tanto, también es diferente, ya que se encuentra en el individuo en sí mismo. Y es precisamente la diferencia en la escala en la que cada fuerza se aplica lo que nos permite afirmar que el resultado de la suma de ambas acciones o fuerzas da lugar a la preservación de la unidad del individuo o, lo que es lo mismo, de la Tierra. Este pensamiento conforma gran parte de sus primeros poemas, en los que, a través de la experiencia del amor, la poeta ve en la muerte la oportunidad de realizar los sentimientos de los amantes que en la vida terrenal no han podido llevarse a cabo. Así, el leitmotiv del Liebestod deriva en un estado superior, que no es más que la realización de la voluntad de la tierra que ya expuso en Eusebio. En Ariane of Naxos, la afligida Ariane no vacila y se sumerge en las aguas. El dolor del amor no será inmortal, dice. O en Die Malabarischen Witwen, el yo lírico refuerza la idea de la muerte como un nuevo comienzo. La muerte se convierte en el dulce festín del amor, une los elementos separados. La cumbre de la vida se convierte en el fin de la existencia. En Diván de Dialive, la muerte de la amada une a los amantes eternamente. El amor es el nombre de un vínculo eterno que ha unido la muerte con la vida. Guntergude se refiere al nuevo estado alcanzado tras la muerte como una tierra donde los muertos hablan con los vivos, en la que verá realizado su anhelo de encontrar su lugar entre los más sublimes. De ahí el título del presente artículo. El suicidio de Guntergude va más allá de la explicación de naturaleza amorosa y, al fin y al cabo, basada en la novela de Beata o en el personaje de Beata que se ha dado en el siglo pasado. De hecho, un estudio profundo de su obra sugiere todo lo contrario. La vida de Caroline von Guntergude transcurrió a menudo mucho más en el ámbito de la literatura que en el del mundo ordinario. Si bien el amor está presente en su obra, por ejemplo en su poema Ariane of Naxos o en Diván de Dialive, suele estar vinculado a una reflexión filosófica subyacente, generalmente a la búsqueda del absoluto, y por lo tanto no debe considerarse un motivo independiente. Bajo esta premisa, los poemas de amor ya mencionados se basan en la realización de las dos fuerzas ya descritas. Esta ha sido mi contribución. Muchísimas gracias y un gran saludo y adiós.